Shalom, shalom, bienvenidos a un nuevo estudio. Se acerca Shabbat, nuestro reposo, nuestro descanso, y vamos a hablar de la parashá número 35 que lleva por nombre Naso, cuyo nombre significa eleva o cuenta. Es la segunda porción semanal del libro de Números, pero antes te invito a suscribirte a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torah. Es la porción más larga de la Torah, esta parashá. Es larga, pero como siempre la vamos a resumir y vamos a hablar de un capítulo y medio nada más, porque comienza en Números 4, termina la parashá anterior y desde el 21 inicia esta parashá Naso. Naso, recuerden que significa eleva o cuenta. Vamos a empezar lo que es el capítulo 4, desde el pasuk 21 al 49, vamos a explicar un poquito. Habla primero de los censos de los levitas. Nuestro Abacados ordena a Moshe que cuenten a los clanes levitas, miren, escuche, Gersón, Merari y Keat, asignándoles tareas específicas relacionadas con el transporte del Mizká o del tabernáculo durante las travesías por el desierto. Lo que muestra esta ordenanza es que cada persona en este tiempo, en este caminar, tenemos un propósito divino. Muchos quieren tener algo que no les corresponde. En este caso está hablando exclusivamente de estas tres familias que son levitas. Veamos, mire, Keat transportaba los objetos sagrados como el arca, como el menorá. Muy importante porque había que tener mucho cuidado porque son cosas súper ungidas, ¿no? Gersón, que llevaba cortinas, las cubiertas del Mizká. Y Merari, ¿sí? Se encarga de las escrituras, de las estructuras, como la tabla, las columnas, las bases. Todas cosas importantes, de diferentes maneras, de diferentes formas, pero importante porque al final cuando esas cosas se unían, formaban el lugar de la presencia de la Shekinah, esa chispa divina de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Segundo punto que habla de la pureza del campamento. Creo que todas las parashá en sí terminan hablando de la pureza, de lo importante de la pureza de los Cohen, del lugar, de la vestimenta. Termina hablando todo siempre. Es más, el salmo que dice: ¿quién entrará al monte Kadosh? Aquellos de mano limpia y corazón puro, con un corazón transformado por medio del agua, que es la Torá. Entonces se instruyen a los israelitas a retirar del campamento a las personas impuras por Zará. Acuérdense que Zará es lepra o flujo, contactos con muerto. ¿Para qué? Para mantener la santidad del Mizká, porque era necesario para poder estar la presencia de nuestro Hakadosh. Acuérdense que para hacer las necesidades fisiológicas, nuestro Abba decía: voy a pasar, mi gloria, mi cabot va a pasar. Entonces, por favor, tapen bien los excrementos porque yo no estoy en lugar contaminado. Vos imaginate, entonces el Mizká tenía que estar completamente tahor, puro, sin impurezas. Tercer punto, reparación y restitución. Eso lo vemos ya en el capítulo 5, del 5 al 10.
Se detalla el procedimiento de confesión y restitución para quien haya cometido un pecado contra otro. Además, se establece que los bienes dedicados al Cohen o al sacerdote le pertenecen. Cuarto punto también en el libro de número 5, ¿cómo me gustaría ampliar porque de hoy no voy a hablar de este tema, pero sí lo quiero ampliar. Si mi abacados me lo permite, el mismo Shabbat subo el estudio. ¿Por qué no lo quiero unir? Porque entonces, como lo dije al principio, esta es una de las parashá más largas entre todas las parashot. Entonces, imagínate si a veces con un solo capítulo hago 1 hora o 45 minutos, hacerlo todo, entonces la sustancia no va a estar. Cuarto punto, la mujer sotá. ¿Cuál es esa? La sospechosa de adulterio. Esto lo encontramos en el libro de número 5, del 11 al 31. Y es, ¿por qué lo quiero hacer aparte? ¿Por qué relación tiene la mujer sotá con el Mashiach? Tiene mucha relación. Vamos a leer. Se describe un ritual especial para una mujer sospechada por su esposo de infidelidad, sin testigos ni pruebas claras. El proceso incluye beber aguas amargas. Creo que lo que van escuchando enseguida se van acordando del Mashiach, que probarán su inocencia o culpabilidad según sus efectos. Voy a hablar un poquito. Esta mujer sotá, si la encontré, ¿cuál era? Ahí se hace un cabanot, una intención. Muchos a veces dicen, ay, que parece bruja, pero todo proviene de la Torá. El Cohen, que es la persona capacitada, que es la persona elegida, es la persona ungida, preparaba un agua, pero no le voy a decir que tenía el agua. Vayan y léanlo. Acuérdense que está desde el 11 al 31. Entonces, se la daban de tomar a la chica, a la mujer sotá, que es sospechosa de adulterio, y si se le hinchaba el estómago, ese creo que está en el Pasuk 27, si no me equivoco, se le hinchaba el estómago y no voy a decir la palabra por si acaso YouTube me vaya a cancelar el vídeo. Así que vayan a leerlo. Y también habla del, que también me encanta porque es muy profundo, el Nazir, que es nazareo. Eso está en el capítulo 6, del 1 al 21. Una persona puede hacer un voto de nazareato para consagrarse a Shem, absteniéndose de consumir productos de la vid, vino, uvas, también cortarse el cabello, contaminarse con muerto, incluso familiares. Esos son mandamientos para la persona que quiere hacer este voto de Nazir. El periodo termina también con un sacrificio especial, entonces hay que tener voluntad propia y grande para poder hacer. En este tiempo no se puede hacer porque no hay templo. Sexto punto que habla esta parashá, la Birka Kohanim. Ay, bellísimo, que es la bendición arónica. Si me han visto, yo cuando hago vídeos, mi saludo es utilizando las manos que forman la letra Shin, que tiene un significado muy profundo también. Pero esta Birkat Kohanim, cuando los Cohen la hacen, también levantan la mano creando esta letra. Así que es una bendición. Hashem instruye a los Cohen a bendecir al pueblo de Israel con las conocidas palabras, y te bendiga el Eterno y te guarde. Una de las bendiciones más conocidas y utilizadas hasta hoy, después del Shema Israel, que es la principal, el Shema
Está el Birkat Kohanim, que es la bendición de los Cohen, que la debemos hacer a nuestros hijos imponiendo nuestras manos cuando ellos se vayan a trabajar, a estudiar, a hacer la bendición Birkat Kohanim. Séptimo, vamos a hablar de las ofrendas de los príncipes de la tribu. Eso está en el capítulo 7 del 1 al 89. Algo breve, dice que cada líder tribal o nasí representa ofrenda al Mizkat. Ya voy a explicar lo que significa nasí. Aunque todas las ofrendas son idénticas, la Torá repite cada una con detalle, mostrando la importancia del gesto de cada tribu. Un líder tribal en el contexto bíblico del pueblo de Israel se refiere al jefe o al príncipe de cada una de las 12 tribus. ¿A qué te lleva? A el orden. Vos tenés que tener una cabeza principal, no ¿cómo es que le dicen? Ya se me olvidó, padre, viste que mucho tiempo, o sea, como la cobertura, no, tenés un dirigente, ¿sí? A eso se le llama un líder tribal, un nasí, un jefe o un príncipe de las 12 tribus. En el hebreo, como lo dije, se llama nasí, que significa príncipe, jefe o líder elevado. Todos tenemos que tener un líder elevado. Yo me atrevo a decirte, si tenés un líder, un jefe, un roé, un moré, que esté preparado en la Torá, porque cuando te quiera disciplinar es por medio de las misbot que están en la Torá, los mandatos que están en la Torá. Si tenés una morá y te está disciplinando o te está aconsejando mujer, una isha a otra isha, tienes que aconsejar de acuerdo a la Torá. ¿Qué ejemplo vemos? A Débora. Débora, para poder ser dirigente de un pueblo, tenía que conocer los mandamientos de la Torá. Todo el mundo quiere ser Débora. Te pregunto, ¿conoces la Torá? Bueno, en cada parashot estamos aprendiendo. Cada año aprendemos más y más. A ver. Un mensaje y enseñanza importante de todo lo que hemos hablado. Mira, primero, santidad en la vida cotidiana. Desde las leyes de pureza hasta el comportamiento en el matrimonio. La Torá enfatiza que la vida debe ser guiada por valores espirituales. Segundo, el valor del arrepentimiento, que es la posibilidad de confesión y restitución. Muestra el camino hacia la reconciliación con nuestro Hakadosh Baruj Hu, como con el prójimo. Tercero, consagración personal. El voto del nazareo enseña que cualquier persona puede elevar su nivel espiritual si lo desea, incluso sin ser un Cohen o ser un líder. Cuarto punto, el poder de la bendición. La Birkat Kohanim nos recuerda que la bendición divina abarca protección, gracia y paz. ¿Fundamentales para qué? Para nuestra vida. Yo te recomiendo, si vos cuando te levantás, obviamente tenés que hacer el Modá Ani. Si querés hacer el lavado de las manos, porque algunos no sé qué le llaman judaizar a un orden de limpieza de nuestro cuerpo, pero sí te recomiendo que antes de salir, lo dice la palabra, al tomar un tren, un colectivo, un coche, hacer la bendición, hacer la oración del Shema, porque es una oración protectora y si la decís en hebreo es mucho mejor. Shema Israel Adonai Adonai Echad, Baruch Shekebo Malchuto Leolam Baed, Beatae Adonai Eloheja Bechol Levabeja Ubechol Nasheja. Apréndansela. Si a mí se me fue fácil, primero lo hice en una cartulina, después lo puse en una hojita y cada vez que salía con la hojita hasta que te la puedas aprender y utilizarla
con mucha emuná y tengan la protección de nuestro Hakadosh Baruj Hu, dependiendo la voluntad del Eterno. Y quinto, la unidad en la diversidad. Aunque las ofrendas de los líderes son idénticas, se reconocen individualmente, lo que resalta la idea de que cada persona y tribu aporta con su intención y unicidad. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Hakadosh Baruj Hu pesa nuestros corazones. Pesa nuestros corazones. ¿Podemos engañar al abacados? Claro que no. Bueno, ahora sí, les di un postrecito de cada capítulo de lo que es esta parashá Naso. ¿Por qué es tan larga? Porque es bastante profunda, tiene enseñanzas impresionantes. Mira, por ejemplo, la mujer Naso no la podemos leer literal porque entonces vamos a ver un Elohim malo, ¿verdad? Entonces, ahí es que interpretarla. Para eso hay 4 niveles de interpretación. Vamos a hablar un poquito del capítulo 5, que es el estudio de hoy. También es cortito, no te vayas a preocupar. Dice, el capítulo 5 aborda 3 temas fundamentales. Todos van relacionados con la pureza espiritual, con la justicia interpersonal y con la santidad del pueblo de Israel. Primero, vamos a hablar así por parte. Pureza del campamento, del capítulo 1 al 4, dice, ordena a los hijos de Israel que expulsen del campamento a todo leproso, a todo el que tenga flujo y todo el que sea impuro por contacto con muerto. ¿Qué significa esto? Que se ordena separar del campamento a personas que están en estado ritual de impureza, que en hebreo es tumá. Tumá. Por estas 3 causas. ¿Cuáles son esas 3 causas? Zará, mal llamada lepra, que es una afección espiritual, espiritual con manifestaciones físicas asociadas ¿a qué? A la lashon hará. A la mala lengua, está hablando mal de otras personas cuando vos no sos juez. Por eso yo decía al principio, si una mora dirige tu vida para aconsejarte, algo tiene que ser por medio de la Torá. Para eso tenemos los mandamientos de la mujer. Para eso una mujer debe estar preparada, igual que un roé, claro que sí, un moré. Un líder tiene que estar preparado para poder aconsejar. Entonces, si yo te digo ahora que lepra proviene de la lashon hará, entonces hay que corregir estar hablando mal de otra persona. Nosotros somos energía. El mismo Yeshua o Jesús decía que con la boca maldecimos y a la vez bendecimos y nuestra lengua tiene poder. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo dice de otra forma, pero no menciona la brija de allá, no creen. Bueno, ahí tiene. Yeshua también habló del ojo malo. Allí en hará. Acá le estoy hablando la shon hará, la lengua. ¿Qué le pasó a Miriam, la hermana de Moshe? Ella le entró Zara. ¿Por qué? Por hacer la shon hará. Entonces yo los invito a escuchar ese audio que es la mujer cusita. Ahí yo lo explico. También otra causa es sabá, que son ciertos flujos corporales que causan impureza. Tumatmet, que significa impureza por contacto con cadáver. Vamos a repetir. Zara, que es la lepra por la lengua, mala lengua. Sabá por los flujos corporales que causan impureza. Y tumatmet, que es la impureza por contacto con cadáver. ¿Por qué no debes meter a una persona a tu cuarto, máximo hasta el living, pero a tu cuarto no se puede sentar, no invites a sentar a ninguna, ya sea amiga, mamá, hermana, te lo generalizo, una mujer, precisamente por eso,
Vea, acá está generalizando hombre-mujer. Pueden tener un flujo y eso contamina. ¿Cuál es el mensaje de esto que acabo de decir? Es que la santidad del campamento israelita donde estaba el Mizcat requiere pureza espiritual y física. Básense en la espiritual, estudien la Torá a nivel espiritual, no literal. Ahora, esto no es un castigo, sino una manera de preservar el entorno sagrado. Es importante nosotros proteger. En ese tiempo se protegía el Mizcat y en este tiempo el Mizcat es nuestro templo. Entonces debes cuidarlo, protegerlo, preservarlo a fin de que no afectes a otra persona. A ver, segundo, confesión y restitución. Desde el versículo 5 al 10 habla cuando un hombre o una mujer comete alguno de los pecados que comete el hombre ofendiendo a Shem y esa persona se haga culpable, deberá confesar sus pecados. ¿Qué describe este pasú? Una persona que perjudica a otra, especialmente robando o engañando, debe confesar el pecado. Todos vamos a tener que confesar nuestros pecados. Eso en hebreo es bidui. Entonces hay que restituir el daño causado. Vuelvo y repito, tenemos el manual de vida, la que muchos han rechazado. Si ustedes empezaran a estudiar la Torá profundamente, entonces entenderían mejor lo que es la Brit Hadashah. Eso es importante. Recordemos que el Mesías era judío, tenía cultura y educación judía por medio de la Torá. Igual que Pablo, que es Shaul en hebreo, él era estudiante de la Torá y no es que él rechazó la Torá. Hay que entender y leer y comprender, porque ahora dicen algunos, inclusive del pueblo de Israel que está volviendo, o raíces hebreas, que hay una nueva Torá, porque dice un pacto nuevo. Pero hay que entenderlo. Bueno, hay que estudiar, mejor dicho. Vamos a seguir. Hay que traer un corbán. Corbán es una ofrenda por el pecado. ¿Cuál es la enseñanza clave? La Torá reconoce la dimensión interpersonal del pecado, no solo la espiritual. No basta, miren, escuchen esto, por favor, para salir de lo fácil, no me sé la palabra, de lo fácil. Es así, claro y cortante. Ay, murió en la cruz, ya soy salva, ya soy la mujer más pura. Wow, Baruch Hashem, que salí de ese engaño. Entonces, hay que reconocer, no basta con arrepentirse ante Hashem, sino que hay que reparar el daño y reconocerlo. La confesión verbal es parte crucial del proceso de la Teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento y volver o retornar. ¿A dónde? A la Torá. A la Torá. No traje el otro celular, si no les buscara cuando Kefa, porque no me acuerdo el versículo, le dice, ya había en Shavuot la presencia del Mashiach no estaba y llegó el Ruach HaKodes. Ellos empezaron a hablar en lenguas, pero lengua es idioma, no el otro que conoce. Y cuando los llaman borracho, Kefa se levanta y empieza a decir, arrepiéntanse y vuelvan a Shut Hei Bat Hei. O sea, vuelvan a la Torá, vuelvan a la voz del Eterno. Entonces hagan teshuvá. ¿Qué es teshuvá? El arrepentimiento y retorno. Y eso, les confieso, fue la segunda voz que yo escuché. La primera fue solo Torá, y la segunda noche me dijo una voz, no sé, teshuvá. Yo no sabía nada de hebreo, pero la busqué
en mi, en mi mente, como medio la escuché, Baruch Hashem, no sé, bueno, no sé, la mano del Creador por medio de sus malajín me colocó el significado y yo empecé a arrepentirme de qué si yo estoy con Jesús, ya yo me bauticé, ya esto. No hay que arrepentirse y corregir el daño que le hayas hecho a alguna persona. Sí, no que en mis tiempos le hice brujería a mi esposo porque no quería que dejara a otra mujer. Bueno, es tiempo del arrepentimiento y del perdón también. No que mi madre me abandonó, no que mi madre me dejó, me llevó a algún lugar. Cosas que lastimen tu vida, es tiempo de sacar y reparar el daño. La palabra dice que aquel que se arrepiente 7 veces, 70 veces hay que perdonar. Entonces, una vez que vos te arrepentís de tu pecado, busca a reparar el daño, porque Jesús no te lo va a reparar. Espero que entiendas lo que te estoy diciendo. Hiciste un daño, pedí perdón y repara ese daño. Sería la ley de restitución. Ahora, también dentro de este capítulo se habla de la mujer sotá. Como dije al principio, quiero hacer un estudio aparte, pero te voy a dar una breve explicación a nivel literal. Dice que describe el procedimiento para una mujer que está casada, que fue sospechada de adulterio por su esposo, pero sin testigo ni prueba clara. Solamente tengo la sospecha. Entonces, el proceso incluye que el esposo lleva a la mujer delante del Cohen, obviamente con una ofrenda especial de cebada. Fíjense, no traen ofrenda de trigo, como en el estudio que hablamos de Shavuot, lo que significaba el trigo. Trae una ofrenda de cebada. O sea que no era tan poderosa como traer una ofrenda de trigo, por decir, ¿no? Para ser más clara. Entonces se prepara un agua amarga con un polvo del santuario y se escribe una maldición en un pergamino que luego se borra en el agua. Aquí es donde yo les estoy diciendo, es la emuná, es la fe, es la confianza. Esto acá es una ordenanza dada por Hashem a Moshe, que si una mujer se sospecha que hay adulterio, entonces se lleva delante de un líder, de una persona capacitada. ¿Y quién era? Un Cohen. Un Cohen. Este Cohen prepara el agüita, un polvito, y escribe en un pergamino y la colocan en el agua. Entonces la mujer se tiene que beber esa agua. Y aquí van los resultados. Si fue infiel, dice, creo que es en el Pasuk 27, te invito a leerlo porque yo no lo escribí para que no se me haga largo el estudio, que se le hincha el estómago y después... Ahora, si es inocente, sale ilesa y se le promete bendición de fertilidad. La conclusión de este capítulo 5 gira en torno a la pureza y responsabilidad individual y comunitaria, pureza espiritual y física para vivir en un campamento K2 o santo, para que me entiendan, responsabilidad personal al dañar a otros y la obligación de reparar. Por favor, esto que se te quede acá en tu mente, escrita en tu mente y en tu corazón. ¿Vos dañaste a alguien? Sí, yo también lo hice. Y también tuve que pedir perdón. Entonces hay que reparar el daño. Fidelidad en el matrimonio y la importancia de resolver conflictos internos de manera cuidadosa y con integridad. Por eso es que Yahshua dice que si vos te separás, ya tiene que ser por
adulterio. Entonces, mientras hay que, hablo como yo soy Isha, yo hablo por mis mandamientos, pero el hombre también tiene sus mandamientos al cuidar a su esposa. Ahora, se acabó el amor, eso es otra cosa. Pero la mujer tiene que tener esa integridad con su esposo. Por eso es que en el libro de Tito 2 o 3, no me acuerdo, dice que la mujer que enseña a otra mujer, una de las enseñanzas es el cuidado de su esposo y de sus hijos. En todos estos casos, el mensaje profundo es que la vida espiritual no es abstracta, sino que se manifiesta en cómo tratamos nuestro cuerpo, a nuestro prójimo y nuestras relaciones más íntimas. Yo me atrevo a agregar algo de así de los hogares, algo que he aprendido y no por hombres, se los puedo asegurar. Dice su palabra, rechazar lo bueno, rechazar lo malo y retener lo bueno. La Torá es buena, dice su bendita Torá. Por eso una persona que te hable te tiene que hablar por medio de la Torá, ¿sí? Nosotros en esta vida, y está escrito en el libro de cuando Abraham, nuestro padre Abraham con la matriarca Sara, que el padre le dio un tiempo, pero ella se alteró, o sea, le dio una promesa, vas a tener tu bendición, vas a tener, y no esperó y mandó a que Abraham tuviera intimidad con Agar. ¿Y quién vino? Ismael. ¿Qué les estoy diciendo? Que a veces nosotros en este tiempo, tanto hombres como mujeres, no esperamos la voluntad del Eterno. Y ahí es donde vienen los errores. Pero el Padre tiene estipulado para tu vida, a tu esposo y a vos, varón, a tu esposa, lo que vos conocés como el alma gemela. Somos nosotros en este mundo sin Torá. La palabra es clara. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desecharon la Torá. Al desechar la Torá cometimos muchos errores y horrores en esta vida. Pero vos por ahí te casás y no vivís feliz, es porque no era tu alma gemela. Quisiste seguir caminando, pero nunca fuiste feliz. Nunca fuiste feliz. ¿Por qué? Pero no te preocupes que el Padre acomoda las cosas. Cuando ponemos la confianza en Él, ¿qué tenemos que hacer? Reparar. Si hicimos daño, arrepentirnos, pedir perdón y reparar. Y el Padre va a organizar todo. Por eso yo les digo, la Torá no se lee literal. ¿Sí? Hoy no tenemos un Cohen. Ay, yo sospecho de que mi esposa me está engañando. Es simple sospecha. Acuérdense esto, ya vamos a terminar. Es que me voy acordando. Cuando la mala interpretación que le da a la mujer adúltera, que le iban a tirar muchas piedras y tentaron al Mesías y todo cuando estamos en el cristianismo, que vivimos en un engaño, que viste, la perdonó, el que esté libre de pecado, que tire una primera piedra, pero claro, no conocen la Torá. Y el Mesías conocía muy bien, no solamente conocía, sino cumplía Torá. Cumplía Torá. Obviamente él no podía juzgarla, primero porque no era un Cohen. En ese tiempo todavía no era el Cohen. Levítico no era. Primer punto. Segundo, no estaba el esposo, ni tampoco estaba con quien la mujer cometió el adulterio. Y la palabra dice que tiene que haber 2 o 3 testigos. Lo hicieron para hacer caer al Mesías.
Cuando Yeshua dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todo el mundo se fue. No me acuerdo muy bien los versículos, pero sí sé que le dice a ella, vete, no, si nadie te condenó, yo no. O sea, yo no puedo. Lo único que te puedo aconsejar, no peques más. ¿Y qué es pecar? Transgredir la Torá. ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? Transgredir la Torá es el pecado. Está escrito, lo voy a buscar. Déjenme un ratito, a ver. Acá está. Primera de Yohanan o el libro de Juan 3. Vamos a leer el 3 y 4. Dice el 3. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en él con mayúscula, continúa purificándose a sí mismo, puesto que Yud Hei Bat Hei es Taor, puro. El 4 dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. La Reina Valera va a decir violando la ley. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. La Torá te muestra tus pecados. Es un cerco que no te deja desviar ni a derecha ni a izquierda, sino el camino. Y para eso está Yeshua. Por eso es que él dice, yo soy el camino. Porque él cumplió Torá y él vino a poner la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sea de bendición y tengas un lindo Shabbat.